Vamos a ver un poquito hoy sobre esto. Hemos estado viendo a lo largo de 24 clases, el 25, el libro de Apocalipsis. Terminamos. Y yo dije, pues ya me iba a ir a otra cosa, pero me acordé que yo tenía el compromiso con ustedes de ver citas bíblicas sobre estos temas o eventos futuristas o escatológicos, que es la palabra como se refieren a ello, ¿verdad? Entonces, tomé este día. Sé que no iban a venir mucha gente, gente que se quedó para el Día de Acción de Gracias en su casa, pero sí creo yo que a nosotros nos va a aprovechar mucho y vamos a ir adelantando un poco. Vamos a ver generalidades. Vamos a empezar por ahí. Son citas relacionadas con Apocalipsis que están en otros libros, ¿sí? Que quedamos que íbamos a ver Apocalipsis corrido. Lo vimos corrido, no nos salimos para ubicarnos en una línea del tiempo de los acontecimientos que vienen en la Biblia para podernos ubicar. Porque uno de los problemas que tenemos cuando las personas quieren saber, ¿cómo va a ser los últimos días y qué va a ser el final? Yo no sé por qué a veces tenemos mucha morbosidad por eso, por cómo va a ser el final. Y muchos que llegan al Señor quieren leer Apocalipsis para ver en qué queda todo. Y está bien que lo leamos, pero si no conocemos la Biblia completamente, nos vamos a perder. No tenemos parámetros para dónde ubicarnos y aunque tengamos toda la buena intención de estudiarlo, no sabemos qué va primero o no entendemos esa cronología. Por eso vimos Apocalipsis. Una vez que Apocalipsis lo vemos, podemos ver estas otras citas y más o menos, más que menos, podemos ubicarnos en dónde se ubican estos acontecimientos que hablan en otros libros de la Biblia. Muy bien, vamos a ver generalidades, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:2. ¿Por qué tenemos que saber esto? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren, esto nos enseña que tenemos que saber de todo para saber cuáles serán las señales de los últimos tiempos. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, ustedes saben cuando hay nubes, saben cuando va a llover y ustedes pueden con las señales darse cuenta de qué va a acontecer. Igual nosotros. Jesús, Dios, nos dejó muy claro las señales de cada época o de muchas etapas en la historia, como ya lo vimos antes cuando vimos el mensaje a las 7 iglesias. Pero nos dice, se los digo para que no estén ignorantes, no estén en tinieblas. Y esto es muy importante. Al principio de la serie les decía que de cada en cuando, de años, en 2, 3 años, cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, hay un rumor aún dentro de las iglesias. Y eso yo digo, está bien para el que no sabe de la Biblia, pero los que estudiamos la Biblia, ¿por qué nos dejamos influenciar por la murmuración y por así como un rumor entre las iglesias? Y a veces nos meten miedo. Es que ya viene el tiempo del fin. Es que no ves que ahí dice como el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Aquí nos dice muy claro, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Uno está embarazado y está a los 9 meses muy a gusto. Y de repente así uno se levanta y de repente, los dolores empiezan de repente. Y uno cree, como cristiano, que Jesús va a llegar un día así como, ya llegó, me va a sorprender. No, a los cristianos verdaderos no nos va a sorprender la venida de Jesús.
A los verdaderos cristianos que conocemos la Escritura, no nos va a sorprender porque aquí dice, para que no estéis en tinieblas. Y Jesús nos dice que podemos saber el tiempo de su venida. ¿A quiénes les va a sorprender? A los que no saben nada y a los que están en el tiempo de la tribulación. Yo les decía que una de las cosas que se comenta tradicionalmente dentro de la iglesia sobre la gran tribulación, que ya lo vimos, que son 7 años de gran tribulación, donde 3 años y medio se hablará de paz, o estará la cosa más o menos tranquila. Pero los últimos 3 años y medio, para completar los 7, es cuando acaban con todos nosotros, ¿no? Cuando se viene la peor cosa de la tribulación, que sí la vamos a pasar, aunque yo también quisiera que no, tal vez estemos muertos para entonces, pero la grey cristiana, por supuesto que la va a pasar, ¿sí? Entonces, aquí dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el anticristo crea tener todo el control, cuando haya matado a todos los creyentes, cuando haya extinguido todo tipo de religión y él se diga que él es Dios y se siente en el trono de David, se siente en el trono en Jerusalén, entonces cuando él diga paz, es cuando dice aquí vendrá esa destrucción repentina. Es cuando regresa Jesús, ya lo vimos, y pone en paz todas las cosas. Bueno, esas son las generalidades. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de esto? Vamos a irnos a Mateo. Me voy rapidito porque esto lo vamos a ver en el taller más a fondo. ¿Qué dijo Jesús de los últimos tiempos? Los discípulos le preguntaron, Jesús dijo, iba pasando y vio el templo y dijo, llegará el día que no quede piedra sobre piedra de este templo, ¿no? Y los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? Y luego hace otra pregunta, ¿qué señales habrá del fin? Y luego de tu venida. Hacen 3 preguntas diferentes. ¿Qué dijo Jesús? Lo vamos a ver del capítulo 24 de Mateo. Dice, Mateo 24, versículo 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, cuando ellos preguntaron esto, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto solo será el principio de dolores. Les decía al principio, de cuando en cuando nos dicen, ya viene el fin, ya viene, ya se va a acabar y esto va a pasar, y nosotros nos asustamos. Es que hay guerras y hay rumores de guerras y hay terremotos y hay infecciones, el COVID, el SIDA, o sea, y empiezan, en cada época ha habido una enfermedad de este tipo. En la tierra siempre hay un nuevo virus, en la tierra siempre hay una nueva enfermedad, siempre, yo como médico se los digo, o sea, esto es constante. Y mucha gente se aprovecha de otras personas para engañar. Y ustedes no se deben dejar engañar. No deben, si la gente les empieza a decir, mira, es que por allá parece que Cristo ya viene, no se dejen engañar. Ustedes conocen la Biblia. Y ustedes digan, no, o sea, sí, el fin ya viene y algún día será, pero no se asusten. Ustedes conocen la Escritura y ustedes saben qué tiene que pasar, que ya lo vimos, para que realmente sea el fin. Jesús mismo le dice aquí, tranquilos, esto es apenas el principio, o sea, va a haber guerras, se van a levantar, va a haber pestes, va a haber terremotos, tranquilos, vamos, esto apenas empieza. No es el fin, no es el acabose, no es la gran tribulación, tranquilos, eso les dice Jesús. Entonces, esto, ¿dónde pudiéramos meterlo en la cronología? Y ahí quisiera yo sí hacer un hincapié, porque Jesús dice, va a haber esto, pero apenas es el comienzo. ¿Saben dónde lo podemos ubicar todo esto?
en el capítulo 6, cuando hablamos de los sellos. ¿Se acuerdan que vimos los 4 jinetes, que venía el hambre, venía la guerra, venía capítulo 6 de Apocalipsis? Capítulo 6 apenas empieza y Jesús dice, esto es apenas el principio. O sea, no se asusten, no se alarmen. Es necesario que esto exista. O sea, va a haber. Apenas vamos en el capítulo 6 cuando hablamos de los sellos. Entonces, vimos el hambre, la guerra, la carestía, todas estas cosas. Y aquí quiero que yo en este capítulo 6 de Apocalipsis, que ya lo vimos, nosotros usemos este evento, este primer evento que nos puede ubicar en cuándo realmente las cosas van a empezarse a ir hacia el fin. ¿Qué es el evento catastrófico que va a sufrir la humanidad que nos puede avisar que es el fin? ¿Cuál es? ¿Qué quedamos? Que se muera la 4ª parte. Acuérdense que cuando hablamos de la guerra y del 4º jinete que habla de la peste, ¿sí?, que es una epidemia, dice que se va a morir la 4ª parte de la humanidad. Esto usted y yo no lo hemos visto. Y no va a avanzar de ese sello, ¿verdad?, del capítulo 6 de Apocalipsis, mientras no suceda esto. Mientras no se muera la 4ª parte de la humanidad, que perdóneme, esa cosa será terrible. Nadie puede ocultar, no podemos decir, ay, se me pasó, yo no me di cuenta. Olvídese. Eso va a ser algo tan notable que tiene que llamar la atención de cualquiera. Ahora le pregunto, ¿ya se murió la 4ª parte de la población? Ni siquiera hemos llegado ahí. Así que relájese. Todavía no viene Cristo, todavía no viene el fin. Si la semana que viene se muere, viene una epidemia y se empiezan a morir la gente, ahí sí. Porque esto es lo que Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Que apenas cuando esto suceda, esto está en el capítulo 6. Y ahí nos podemos parar para ubicarnos. Y Jesús le dice esto a los discípulos. Este apenas es el principio. Va a haber guerras, terremotos, que es lo que vimos en el capítulo 6 cuando hablamos de los sellos, ¿verdad? Bueno, vamos, este evento de que la 4ª parte, ese acontecimiento que va a suceder en la humanidad en los últimos tiempos, nos debe servir como un signo pivote, algo que nos ayude a abrir los ojos y decir, ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar leyendo Mateo. Lo que leímos, que le dice Jesús, puede quedar en esta parte del capítulo 6, ¿sí? Y lo que sigue, que no lo dice Jesús, dice apenas es el principio, todavía no es, ¿verdad? Puede ser después de esta mortandad, ¿verdad? Mateo 24, versículos 9 al 14. Vamos a continuar con Mateo. Entonces, ya que pase esto, capítulo 6, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Les suena algo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En estos 5, no sé cuántos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 versículos, está compactado muchos capítulos de Apocalipsis. ¿Sí? Porque hasta dice, entonces vendrá el fin. Cuando nos entreguen, cuando venga esta gran tribulación, cuando nuestros compañeros de iglesia
nos traicionen y nos entreguen para ser asesinados, cuando se dé todo esto, dice Jesús, ese es el tiempo de la gran tribulación. Y el problema aquí es que dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y no el amor entre nosotros, el amor por Dios. Ahorita cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquiera se dice hermano. Cualquiera dice voy a una iglesia. Es más, cualquiera puede venir. Están abiertas las puertas. Pero el discípulo de Cristo es un hombre o una mujer que está tan agradecido con Dios por haberlo perdonado, por haberlo salvado, que sabe que merece o que merecía la muerte y Dios lo perdonó, pero que lo merecía desde no sé cuándo, merecía la muerte y Dios lo perdonó. Y Dios le da una esperanza, Dios le da una nueva vida. A muchos nos permite tener familia, tener hijos, tener trabajo, desarrollarnos, crecer sanos, fuertes. A muchos nos ha permitido Dios eso, una vez que nos salva. Pero el siervo de Cristo, el discípulo de Jesús, el cristiano verdadero, si es que existe el falso cristiano, no creo, o eso no es, sabe que si es necesario morir por no negar el amor que le tenemos a Dios, y si a lo mejor no es un amor apasionado, muy intenso, como a veces creemos que es, pero sí la gratitud, sí el respeto, sí el honor que Él se merece. Y todos tenemos que entender esto, que en todas las eras o los tiempos de la humanidad siempre han existido cristianos que tienen que morir o que son entregados, son llevados a la cárcel, son difamados, son expuestos como la vergüenza de la sociedad. Porque la gente así es, ¿no? Y la Biblia dice esto, los entregarán a tribulación y los matarán y van a ser aborrecidos. ¿Sabe por qué la gente a veces nos aborrece a los cristianos? Porque una vida recta, intachable, pone de manifiesto todo lo torcido. Todo lo torcido. ¿Sí? No tomas. Y se sienten mal. Con la caguama en la mano, pero ya no saben qué hacer con ella. Muchos de mis compañeros, muy respetuosos. Ay, usted no fuma, ¿verdad? Y se apagaba el cigarro. Ay, la doctora es cristiana. No cuenten esos chistes. No hablen esas peladeces. No digan esas barbajanadas. Cuando uno vive una vida de integridad, la gente, por supuesto, que sabe cuando algo está mal. Pero a muchos les molesta. Hasta lo que no se comen les hace daño, ¿sí? Dice la Biblia, el que sea pecador siga haciéndolo y el que sea santo sígalo siendo, siendo más santo. Entonces, por supuesto que nos van a aborrecer y vamos a vivir muchas de estas cosas. ¿Dónde queda esto? Usted lo puede ubicar en Apocalipsis, en la parte de la tribulación, donde son asesinados muchos de los cristianos. Entonces, pues está claro que habla de la gran tribulación o persecución que sufriremos los creyentes por Cristo. Ahora la pregunta es, si como dicen algunos, los cristianos no vamos a pasar por la tribulación, ¿dónde dejamos este versículo? ¿O estos versículos? ¿No? ¿En dónde entran? Pudiéramos tratar de acomodarlos, ¿no? Pero creo que esto nos habla muy bien de que sí vamos a sufrir una persecución y una entrega, una traición, aún de la misma gente nuestra. Vamos a continuar. Luego dice, Mateo 24, del 15 al 21. Por tanto, cuando eso está maravilloso, cuando veáis, dice, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y lo dice el que lea entienda, entonces los que están en Judea
Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto nos está hablando de la gran tribulación. Aquí yo solamente quiero que ustedes sepan qué es lo que dice al principio de lo que acabamos de leer. Cuando veas en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? ¿Alguien me puede decir cuál es el lugar santo que está hablando aquí la Biblia? ¿De qué parte está hablando aquí la Escritura? Cuando veas en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Recuerden lo que hemos hablado sobre Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les he dicho que el anticristo se va a sentar en el trono y va a decir que él es Dios? ¿Sí? Y va a usurpar el lugar de Dios y de David y de la descendencia. O sea, él va a decir, yo soy. Entonces, esta escritura nos está diciendo, cuando veas, por eso le llama abominación. O sea, es una abominación, ¿no? ¿Qué otra palabra? Un acto abominable. Se me acabaron los sinónimos. Otra, apostasía o no sé, ¿qué otra palabra? Blasfemia, es algo blasfemo. Él se va a sentar. No se va a sentar en Washington, no se va a sentar en París, no se va a sentar en Moscú, no se va a sentar en el Kremlin, no se va a sentar en Inglaterra. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? En Jerusalén. En Jerusalén. Se va a sentar en el trono, como si él fuera el rey, como si fuera Dios. Y dice la Biblia, cuando denle gracias a Dios que somos mexicanos. Lo vamos a ver por el internet si es que estamos aquí, o lo vamos a ver por la televisión o por donde sea. Ya ven que cuando llegó la pandemia, llegó primero Europa y luego ya nos agarró un poquito más prevenidos, ¿verdad? Bueno, igual, desde aquí los que seamos mexicanos, que estemos vivos en ese tiempo, lo vamos a ver. Gracias a Dios que nos va a dar tiempo, nomás que ¿para qué cerro corremos? Aquí no hay nada hasta el Pinacate, ¿no? O al Cerro Prieto, no sé, hasta la Rumorosa. Pero dice, les está hablando a las personas de Jerusalén, ¿sí? Y les dice, cuando ustedes vean esa abominación, cuando ustedes vean mancillar el trono de David, cuando ustedes vean que ese individuo se sienta ahí, entonces huyan, porque viene la gran tribulación, o están en el punto, porque acuérdense que él no va a haber restricciones para asesinar a quien él quiera. Y nosotros, los cristianos, somos los primeros en su lista. Entonces, por eso les dice a Jerusalén, huyan. Eso es la abominación desoladora, ¿no? Y sí, ahora, vuelvo a lo mismo. A veces en la iglesia, a las mujeres, hay gente que les dice a las mujeres que no se embaracen, que no se casen, que no compren casa, que porque no saben, es que dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Ubíquense, en el último final va a venir como ladrón en la noche, pero para los inconversos, para los que no conocen la Biblia, mientras no se muera la cuarta parte de la población, cásense, tengan hijos, compren casas si ustedes quieren, inviertan, hagan negocio, porque no sabemos si Cristo viene. ¿Cuándo? El día y la hora solamente el Padre lo sabe. Entonces, cuarta parte de la población muerta me avisa que ya estamos, este mecanismo del final ya se echó a volar. Mientras no suceda, sigan trabajando, sigan haciendo lo que hacen para el Señor, ¿sí? Bueno,
Vamos a continuar. Entonces, esto de la abominación desoladora se refiere al momento en que este inicuo toma el lugar de Dios y se sienta en el trono de Dios en Jerusalén. Ahora, ya hubo un evento previo que parecía como cáliz. Ya una vez Jerusalén vivió esto, más o menos como en el año 70 después de Cristo, después de que murió Cristo, el ejército, un ejército gentil, al mando del general Tito, invadió Jerusalén, conquistó Jerusalén. Había un conflicto muy serio en ese tiempo de rebeldía, se habían levantado en armas o más bien había una cierta rebelión judía y el general Tito entró. Dicen los que saben que cuando él entró y tomó posesión de Jerusalén, muchos cristianos que habían leído esta parte huyeron y se salvaron. Y se salvaron. Los que se quedaron, dicen algunos anales de la historia, que fue tal la mortandad que la sangre de los muertos judíos, cuando ingresaron ellos y conquistaron la ciudad, corrían como pequeños riachuelos. Y como incendiaron la ciudad, dice que esa sangre que corría apagaba pequeños incendios, pequeñas partes donde estaban incendiadas. Fue tal la devastación. Pero los que creyeron que estaban viviendo el final se salvaron y la fe cristiana se esparció por muchas partes del mundo. Entonces ya hubo un ensayo previo, ¿no? Continuamos, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se acuerdan que cuando vimos Apocalipsis, el falso profeta hacía milagros y hacía señales? Más o menos Apocalipsis 13 aparece el falso profeta. No todo lo que brilla es oro. Milagros y señales han existido toda la vida. No todos vienen del Señor. No todos son de Cristo. ¿Sí? Recuerden aquel evento o más bien cuando Moisés va con el faraón y trae una vara y la vara lo echaba y se convertía ¿en qué? Ok. Y luego dice que los sacerdotes egipcios hicieron lo mismo. O sea, no todos los milagros o las cosas sobrenaturales, más que milagros, quisiera yo decir esta palabra, no todas las cosas sobrenaturales que ahora les llaman para metafísicas, ¿no? ¿Para qué? Paranormales, ¿sí? Está a un lado de lo normal. Meta tiene igual una terminología ahí. No todas estas cosas sobrenaturales que existen o que suceden en la tierra tienen el origen divino de parte de Dios, de Jesús. No todo. Hay brujería, hay hechicería, hay cosas paranormales. Sí existen. Sí existen porque han existido toda la vida. Usted lo puede ver desde el Génesis. Ya había quienes hacían sus adivinaciones y querían adivinar el futuro. Sí es verdad, sí existe. Usted puede ir a que le lean las cartas, pero la Biblia dice que nosotros los cristianos no vamos a que nos lean las cartas, no vamos a que nos lean el horóscopo, no consultamos a adivinos ni agoreros. Agoreros los de la suerte. Los cristianos no hacemos eso. Los cristianos tenemos puesto nuestra fe en Dios, en nuestro Padre. Nuestro destino está, parece como el himno nacional, en las manos de Dios, ¿verdad? Ahí está nuestro destino. Entonces, eso es muy importante que usted lo sepa. Porque yo no quiero que usted
cualquiera lo apantalle. Y ya nos ha pasado. Y esto es muy importante para nosotros como pastores, para ustedes. Porque no solamente estamos hablando de cosas mundanas o de gente que es mala. No, a veces hay personas que se llaman cristianos. Yo lo he visto. Que Dios oran por la gente y la gente recibe milagros y se aprovechan y les quitan su dinero. Yo he visto gente que les pide el carro, les pide la quincena, les dice, no traen dinero, pase y deje usted lo que traiga aquí puesto, su cadena de oro. Y yo le digo, ¿por qué te la voy a dar si me la dio mi mamá? ¿No? O sea, no debemos de ser ignorantes. No todo lo que brilla es oro. No toda cosa sobrenatural viene del cielo. Los milagros no se cobran. La palabra profética no se cobra. El que oremos por ustedes no se cobra. ¿Por qué no se cobra nada de lo que viene de Dios? ¿Por qué? Porque no es nuestro. Es de Dios. ¿Cómo voy a quedarme yo con el dinero de Dios? Y Dios ni siquiera lo está pidiendo. Él tiene mucho dinero. Es que, pastora, ¿y entonces con qué construimos? Con su fidelidad. Cuando Dios trae la convicción a ustedes de darle a Dios, y lo entregan voluntariamente con un corazón gozoso, no manipulados, no obligados, no con un sentimiento de culpa. Cuando nace de un corazón agradecido, que dice, Señor, es que eres tan bueno conmigo, ¿cómo no te lo voy a dar? O sea, ¿cómo no te voy a dar? O sea, me sobra dinero o no sé cómo agradecerte y pues lo único que tengo es esto y lo otro, te lo voy a dar, lo voy a dar. Está bien, pero no obligados. No que te pese el corazón y no como resultado de una manipulación de alguien que por temor o por algo te está. No, tiene que salir del corazón. Se te enseña y tú sabes cuándo. Pero no todos los milagros, no todo lo que brilla es oro. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo estoy esperando un día encontrarme uno de esos. No me lo he encontrado. Y que me diga, ¿qué no ves lo poderoso que yo soy? ¿Y qué tiene? Pues si no es tuyo. O sea, no son las señales y los milagros y los prodigios lo que nos hace entregarnos al Señor. Es Jesús en la cruz pagando por nosotros. Y Él murió y no nos pidió nada. Vamos a continuar. Dice Mateo 24, 25 y 27. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No nos engañen. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Todos sabremos que es Él. No nos da, será, no será, como que sí, tiene la barba. Que nadie nos cuente. Digo, seamos mansos. No engañados, ¿no? No engañados. Entonces, Mateo 24, 29. Y aquí es donde empezamos otra vez con Apocalipsis. Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vimos en Apocalipsis esto. Lo vamos a ubicar después en dónde va. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo con poder y con gran gloria. Este versículo específicamente habla de la segunda venida de Jesús, ¿no? Y enviará a sus ángeles. Ay, esto no les va a gustar. ¿O sí les va a gustar? Bueno, vamos a ver. Va a aparecer Jesús, ¿verdad?, en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense bien, verán a Jesús venir con poder y con gran gloria en el cielo. Lo vamos a ver, o lo van a ver. Y vean el versículo que sigue. Quiero que lo vean. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo creen que los va a juntar? ¿Alguien me quiere decir quién creen que los va a juntar? ¿Ustedes creen que nos vamos a ir con esta carne, con este cuerpo? Cuando Cristo aparezca, los ángeles van a venir por nosotros. Ahora, no crean que van a venir y nos va a agarrar como si fuera, como cuando el águila agarra a un animalito y se lo lleva, ¿no? Y que lo lleven las garras y va el águila y el animalito. No, son TikToks. Cuando los ángeles vengan por nosotros, vamos a dejar este cuerpo. ¿Y qué cree que va a pasar? ¡Pum! Vamos a desaparecer de la tierra. Vamos a ver otros versículos que hablan de esto. Quiero que lo ubiquen. Aparece Jesús, manda a sus ángeles a los 4 puntos, como dice. Juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok. Continúa leyendo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, menos los hombres que intentan sacar las fechas, ¿no? Sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será su venida, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, ¿sí?, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La vida continúa. Después de que pase todo eso que vimos en Apocalipsis, la gente se va a seguir casando, van a tratar de hacer una vida normal. Y así será la venida. Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomado y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Sí? Cuando Cristo venga, dice, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué va a ser tomada? Porque los ángeles vinieron y la agarraron y se la llevaron. Van a recoger a todos los que sean cristianos y se los van a llevar. ¿A dónde se los va a llevar? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando aquí, de que juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro, esto tiene que ver con lo que hablamos de que una mujer estará aquí y otra acá, ¿sí? Uno será tomado y otro será dejado. Todo esto tiene que ver con este versículo, va junto. Mateo 24, 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Saben cuál es un problema? Que cuando Cristo venga, ya vimos Apocalipsis, ya vimos que se murió una 1/4 parte de la población, luego se murió la 1/3 parte, terremotos hubo, meteoritos, catástrofes
esta es la condición en la que el anticristo entra en escena. Viene a reconstruir un mundo devastado. La gente tiene necesidad de un líder. Ha habido tanto dolor, ha habido tanta muerte, ha habido tanto que la gente está esperando a alguien que los ayude. Y este hombre entra en escena así, unificando naciones, sacándolos adelante, con un falso profeta, un palero ahí que hace milagros y que empieza a restaurar o a traer esperanza a la gente que ha vivido estas desgracias. No crean que son tan tontos. La tierra está devastada, han vivido muchas cosas, ¿sí? Y bajo esa presión, ese estrés, ponen su corazón en alguien que les va a ayudar. Y sí les va a ayudar, claro que sí les va a ayudar, pero para sus propios intereses y con un sentido de lo que va a hacer. Y es en este punto donde dice, está el anticristo, dice, cuando él regrese, cuando Cristo regrese, va a haber muy poca fe en la tierra, porque ya el anticristo acabó con todos, nos mató. Entonces, por eso Jesús en una parte dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Por eso aquí a los pocos cristianos que quedan, dice, no, espérate, no te confíes, vela porque no sabes a qué hora va a venir Jesús. A la gente que está en ese tiempo, los pocos que se conviertan en ese tiempo, van a tener que tener mucho cuidado, los que estén vivos en ese tiempo. Ahora, aquí, esto les he leído, yo sé que para muchos de ustedes es la primera vez que leen este capítulo, léanlo corrido, léanlo en su casa. Pero aquí entramos en otros puntos. ¿Qué dice Tesalonicenses sobre este punto que vimos, que a mí me parece crucial, y es crucial en estudiar Apocalipsis y la segunda venida de Jesús? ¿Qué dice Tesalonicenses con referencia a juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo a otros? Pongan mucha atención, porque esto normalmente es lo que batalla más la gente para entender. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Todos esos son versículos relacionados con lo que hemos leído. Le dice Pablo a los de Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que están muertos. Le dice Pablo, hermanos, sé que están preocupados por los que ya se murieron, que sí, ¿qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? No quiero que ignores de cómo va a suceder. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todos los que hayamos muerto, confiando y creyendo en Él, seremos levantados de entre los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado, los que hayan quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Escuche bien. ¿Se acuerda que hablamos de la primera resurrección? Revise. Porque quedamos que los de la primera resurrección ya pasaron, ya no van a ser juzgados. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que estamos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Cuando Cristo venga,
Los muertos que hayan muerto en Él van a levantarse, de donde estén, de donde estén. Y luego dice, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, que no hayamos muerto, seremos arrebatados. ¿Qué es arrebatado? ¿No? Quitarlo de un jalón. Cuando hablas de arrebatar, hablas de algo violento, algo rápido, fuerte, quitarte algo. Los que estemos vivos, cuando Cristo venga, vamos a ser sacados de la tierra. Los muertos en Cristo, que ya estaban muertos, se van a levantar. Los que estemos vivos, ay, déjenme matarme para que me levante. No. Si estás vivo, vas a ser levantado. Esto es lo que dice aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No tengamos miedo, todos nos tenemos que ir. Algunos vamos a morir primero y otros van a quedarse. Algunos son tan cobardes que dicen, ay no, yo no quiero morir, yo quiero que Cristo venga. Pero lo decimos por cobardía, porque no queremos morirnos. Tiene que suceder. Ahora, si no te quieres morir, si tú quieres ver la venida del Señor, pues prepárate para vivir la tribulación. No sé, yo le tengo más miedo a la tribulación, que me maten, que me correteen, que a morir. O sea, muchos de nosotros vamos a morir en nuestras casas. Muchos de nosotros vamos a quedarnos dormidos nomás, y cuando abramos los ojos, ya no los vamos a abrir aquí en esta tierra. Así eran las muertes de los siervos de Dios. La Biblia habla de los siervos de Dios que dormían, que dormían. Y así dice la Biblia, los que durmieron. A veces el miedo no es a la muerte, sino a la forma, ¿verdad?, de cómo vamos a morir. Orémosle a Dios y confiemos en Él, que Él tendrá misericordia para esa transición. Porque ninguno, si no son los que están en la venida de Cristo, nos vamos a quedar para semilla y para esa historia de Dorian Gray que podía estar joven y vivía, y esas historias de los vampiros son historias, no son verdad. ¿Sí? Ay, es que los vampiros son eternos, que me chupe aquí para no. Son mentiras, son historias, son fábulas. Todos nos vamos a ir de esta tierra. Tenemos 70, 80 años, los más fuertes y los más robustos, dice la Biblia, para demostrar por qué sí puedo pasar al nuevo proyecto de Dios. Porque hay un nuevo proyecto, ya lo vimos. Los que decidamos, los que queramos. Mire, yo les decía, no toda la gente quiere las cosas del Señor, está bien. No es para todos, no es para todos. Hay gente que le gusta mucho la tandareola, le gusta mucho, ¿qué puedo decir? Los placeres carnales. Le gustan mucho los placeres carnales y quiere sacarle jugo a la tierra antes de morirse y quiere disfrutar. Esa no es virtud. Dice la Biblia, lo vimos, que ninguna cosa perversa, torcida, inmunda, entrará al nuevo proyecto de Dios, a la Nueva Jerusalén. Y tenemos 70, 80 años para demostrar que sí queremos estar allá. Y que tenemos la calidad moral y espiritual para ser considerados por Dios como aptos. Primeramente, habiendo sido salvos, habiendo reconocido que lo que Dios me va a dar es por Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Pero independientemente que Él murió, yo he permitido que el carácter de su Hijo, que su vida en mí, se vea, se note. Y que con nuestro testimonio la gente
hable bien de nuestro Dios, no hable mal. No que diga, mira, y dice que es cristiano, que la sangre de Cristo lo limpió. Yo lo veo bien mugroso, es tranza, mentiroso, adúltero, infiel, grosero, peleonero, amargado, flojo. Y dije flojo con más ímpetu, así como que es lo que como que me castra lo flojo, ¿no? Mitotero, chismoso. Eso también es inmundicia. Eso también es inmundicia. Y también lo tenemos que dejar aquí y quitárnoslo, ¿verdad? Entonces, cuando Él venga, los que hayan sido muertos van a resucitar primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Muy bien. Entonces, esto dice claramente que antes de que suceda lo que acabamos de leer, antes de que, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad?, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes, ahora, vamos a leer una parte. Antes de que pase esto, todo cae perfectamente. Antes de que Cristo venga, antes de que los muertos sean levantados, antes de que nosotros seamos arrebatados los que estemos vivos, antes de que eso suceda, vamos a leer aquí mismo, es continuo, estamos leyendo corridos, ¿no? Estas partes. Dice que no va a suceder hasta que no se manifieste el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el hombre de pecado, alias la bestia. Ese es el apodo que nosotros le pusimos, ¿verdad? La bestia o el anticristo, que hay muchas historias sobre él. Entonces, antes de que esto debe suceder, primero la apostasía, que se siente allá donde ya vimos. Vamos a ver, se los voy a leer. Esto viene en Tesalonicenses, apúntenlo, porque es para que usted pueda relacionarlo con Apocalipsis. ¿Qué dice Tesalonicenses del anticristo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turbe vuestro corazón, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no se dejen engañar, no se pongan nerviosos, no se aflijan. Dice, voy a volver a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se asusten, ustedes están estudiando y saben cómo va a ser. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Anticristo en Jerusalén, declarándose como Dios, ¿sí? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Ven cómo no era mentira mía? Haciéndose pasar por Dios. ¿De dónde saca la pastora esa? De ahí, de Tesalonicenses. No está en Apocalipsis, está en Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Jesús lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es que vino, ¿no? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, esto quisiera predicar sobre esto un día. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, dice la Biblia que Dios les envía, ¿qué dice? Un poder engañoso. ¿Ustedes creen que los satánicos, que las brujas, que toda esa gente actúan nomás porque son poderosos? Dios les permite eso. Dios se lo permite. En esta tierra el que tiene el control de todo es Dios. Dios es Dios, no hay nadie que compita con Él. Pastora, usted está diciendo una blasfemia. Bueno, quítele este versículo a la Biblia. Quíteselo, porque dice que Dios les envía un poder engañoso. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque la gente quiere creer, porque dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Complacencia. ¿Sabes de dónde viene la palabra complacencia? Viene de un placer interno. Todos aquellos que se complacen, que son felices, que disfrutan la injusticia, robarle a las personas, herirlos, hacerles daño, no más porque tienes con qué, y te complaces en la injusticia y dices, no, está bien, está bien. Yo creo que así es la cosa. Dice Dios, yo no te quiero conmigo, y tú me lo vas a demostrar. Y Dios le permite al diablo, a través de cualquiera de sus servidores, que te enseñe un poder engañoso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te quieres jurar y no quieres nada conmigo? Está bueno, te mando el milagro. Hácelo, sí, hácele el milagro. Claro que los brujos hacen milagros. Mi pregunta es, ¿por qué te es más fácil ir con un brujo que venir a la iglesia a buscar de Dios? Porque Dios te va a decir que dejes de tomar, que dejes de fumar. Deja tú fumar o tomar. Que dejes de estar adulterando, que dejes de estar siendo infiel. Que la concupiscencia y la lujuria dentro de nosotros no es sano. Servimos a un Dios santo, claro. Prefieren ir con un brujo, con un hechicero, con un lector de cartas, a venir a que Dios les diga, este es el modelo para mi nuevo proyecto de hombre y de mujer. ¿Qué quieres? Ok. ¿Te complaces en la injusticia? Ándale, ahí te voy a dejar. Entretente con ellos y quédate. ¿No quieres ir al cielo? ¿Tú no quieres estar en la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios no hay maldad. Dios no admite el pecado ni la maldad en su presencia. Nos tiene aquí. Aquí permite el pecado. Y permite el pecado y te da la opción de que te arrepientas. Pero allá en el cielo, ni al diablo lo quiso. Ni al diablo. En cuanto se halló maldad en él, fue echado fuera. En la presencia de Dios no existen esas cosas. Y si queremos ir para aquel lado, estar de aquel lado, cuando dejemos esta tierra, vale más que nos complazcamos en la justicia, en la honestidad, en la integridad, en la bondad, en la amabilidad, en la benignidad, en la templanza, en el dominio propio, en el sacrificio, en dejar aquí todo la porquería que traemos, todo. Los sentidos, sí, los sentidos diabólicos, sí. Ay, pastor, los sentidos diabólicos y los sostengo. Para todos los que son sentidos. No podemos dejar esta tierra y decir que queremos estar. Dios, para mí esto fue un shock en mi mente cuando dice, Señor, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Yo creo que se equivocaron, flaquito. Yo creo que la traducción del griego al español está mal. Y ahí ando buscándole. Y parece como que Dios me dice, ¿qué no has leído cuando el diablo vino y me dijo? Pues sí, provocó a Dios para que le quitara la protección a Job. Y le dijo, sí, claro, Señor. ¿Cómo no te va a querer Job? ¿Cómo no te va a querer? Mira, lo has rodeado de bienes, tiene esposa, tiene hijos, tiene dinero, no le falta nada.
Quítale todo eso, verás cómo él reniega de ti. Y Dios hasta entonces, ¿por qué el diablo no dijo, se lo voy a quitar? Verás, hazte a un lado, ¿por qué no dijo eso? Porque necesitaba el permiso de Dios para tocar a Job. Los hijos de Dios tenemos la protección de Dios. Y nadie nos puede tocar. Y nadie nos puede hacer mal sin el permiso de Dios. Satanás no nos puede tocar. Pero estos que se complacen en el pecado, en la injusticia, en la maldad, no son siervos de Dios, no son hijos de Dios. Y Dios dice, bueno, ¿quieres un poder engañoso? Ándale, pues, ¿quieres creer en eso? Engáñate a ti mismo. Por eso, ¿qué decía Apocalipsis la clase pasada? El que es santo siga siendo santo. ¿Sí? Y el que es, ¿qué decía? Inicuo, sígale siendo inicuo. Atáscate, en otras palabras. Ay, bueno, esa es versión mía, Señor, ¿no? El atáscate, ¿no? Si eres inicuo, esto pues Dios no quiere, está bien. Te complaces en la injusticia, es esto. Quise traerles estos versículos. Usted en su casa léalos. Y a la luz de lo que ha leído Apocalipsis lo tiene que leer y tiene que leer todos estos. No toqué lo que viene en Daniel, que es muy interesante también, tal vez en otro, y no toqué tampoco lo que viene en Isaías sobre el milenio. Nos habla un poquito de cómo será el tiempo en el milenio, la vida, la dinámica de vida en el milenio. No sé si lo voy a tocar para la próxima semana, pero quería dejarles esto. No lo estudiamos a fondo. No quiero que diga, ay, pastora, se fue. No lo estoy tocando a fondo. Les estoy dejando nada más los versículos para que usted sepa las otras cosas donde usted puede leer y pueda cotejar con Apocalipsis, ¿sí? Que para entender pues para entender los últimos tiempos, usted tiene que entender todo esto, ¿sí? Póngase de pie.